Técnicas avanzadas de ataque y defensa hacking. Lección 1. Protocolos y servicios. Para el contenido de esta lección vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a tener una introducción, los objetivos de la lección, el tema de protocolos y servicios, el protocolo Ethernet, el 802.11, el IP, el TCP, el UDP, el protocolo ICMP, el FTP, HTTP, entre otros más que conoceremos. Introducción. El conocimiento de los protocolos de comunicación y de los servicios ampliamente utilizados en las redes informáticas es útil para establecer posturas de seguridad en redes y comprender cómo funcionan los distintos ataques que se conocen actualmente. Lo que nos lleva a decir que debemos tener la fundamentación necesaria para comprender cómo se genera un ataque y cuáles son las causas de dichos ataques. Objetivos de la lección. Dentro de los objetivos que tenemos para esta lección están: reconocer con propiedad los diferentes tipos de protocolos de red y los servicios que pueden correr en determinado momento, fortalecer los conceptos base del modelo OSI, que son de mucha importancia, y su papel en actividades de ataque y defensa de redes, identificar adecuadamente los hilos de comunicación TCP y paquetes de datos que sean posiblemente peligrosos para la integridad de nuestros entornos. Protocolos y servicios. Según las necesidades de conexión entre computadores, existen diferentes tipos de protocolos diseñados especialmente para suplir las necesidades de distintos tipos y diferentes niveles de profundidad. Por ejemplo, no es lo mismo una comunicación de Messenger frente a una comunicación entre bases de datos, ya que la información de la base de datos debe cumplir con ciertas características como confiabilidad y la integridad, mientras que la comunicación de Messenger no se preocupa por dichos aspectos, sino que se entregue el mensaje enviado. Entonces, para eso existen diferentes protocolos que se pueden utilizar, lo que indica que para cada aplicación puede existir un protocolo determinado. Protocolos y servicios también nos habla del modelo OSI. Dentro de este modelo, recordando que es el modelo OSI, decimos que es el Open System Interconnection, o sea, el modelo de interconexión de sistemas abiertos que fue creado por la Organización Internacional para la Estandarización, la ISO, en el año de 1984. Es decir, es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicación, así como el marco de certificación de calidad ISO 9000 o el marco de ISO 9126 que habla sobre factores de calidad del software, o la certificación 27001 que se refiere al sistema de gestión de seguridad de la información. Con base en muchas investigaciones, la ISO desarrolló un modelo de red que ayuda a los fabricantes a crear redes que sean compatibles con otras redes. Este modelo está dividido en 7 capas. La capa física, que se encarga de las conexiones físicas del computador hacia la red, por ejemplo, ahí podemos tener el cable. La capa de enlace de datos, la cual es responsable de la transferencia fiable de la información y direccionamiento físico. La capa de red, que se encarga de que los datos lleguen desde el origen hasta el destino. Ahí podríamos ubicar los routers. La capa de transporte, que se encarga de efectuar el transporte de los datos, que normalmente se encuentran empaquetados de la máquina origen a la máquina destino. La capa de sesión, que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos. Hay una capa de presentación, que es la encargada de presentar la información de manera reconocible. Por último, tenemos la capa de aplicación, que interactúa con las aplicaciones utilizadas por los protocolos como son aplicaciones de FTP o SMTP. De esta forma tenemos protocolos de Internet diseñados para atender necesidades particulares de comunicación,
Entre los más importantes que vamos a hablar están los siguientes. A nivel de la capa de enlace vamos a hablar del protocolo Ethernet, que es el protocolo que utiliza el cable para la comunicación, el Frame Relay, que utiliza la transmisión para grandes cantidades de datos, el 802.11, que es el más conocido actualmente y que se basa para las redes inalámbricas, el PPP, que es el protocolo punto a punto y que utiliza la comunicación a través de líneas telefónicas y módems. IP, también vamos a tener a nivel de la capa de red el protocolo IP. El protocolo IP es un protocolo no orientado a conexión, Internet Protocol. Este envía los datos en bloques conocidos como paquetes o datagramas. El protocolo ICMP, que es el protocolo de mensajes de control de Internet, que se usa para enviar mensajes y de control. El protocolo IGMP, que se utiliza para intercambiar información acerca del estado de pertenencia entre enrutadores. Protocolo ARP, Address Resolution Protocol, es el protocolo de resolución de direcciones y que se utiliza básicamente para transferir la información o los direccionamientos físicos de las tarjetas de red. El protocolo IPX, el Internet Network Packets Exchange, que es el intercambio de paquetes interred y es un protocolo utilizado por la comunicación de sistemas operativos como Network Novel. Subiendo en las capas del modelo OSI tenemos la capa de transporte y en esta capa vamos a ver el protocolo TCP, el de transmisión y control, el protocolo de control de transmisión, el UDP, que es el protocolo usado para la transmisión de video y de voz, el RTP, que es el Real Time Transport Protocol, protocolo de transporte en tiempo real, utilizado pues para transferir o transmitir información en tiempo real, el SSTP, el Stream Control Transmission Protocol, protocolo de transmisión de control de flujo, es un protocolo orientado al mensaje, similar al protocolo UDP. En la capa de sesión vamos a hablar del protocolo NetBIOS, que es el Network Basic Input-Output System, sistema básico de entrada y salida de red. Con este protocolo las computadoras son conocidas e identificadas con un nombre. Protocolo RPC, que es el Remote Procedure Call, o también llamada procedimiento remoto, que permite ejecutar código en otra máquina de forma remota. Protocolo TLS, que significa Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte. Y por último, en la capa de aplicación vamos a ver protocolo HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia de hipertexto, DNS, el dominio, el sistema de nombres de dominio, el FTP, el File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos, el Telnet, Telecommunication Network, que sirve para acceder en modo terminal. También vamos a ver el protocolo SSH, Security Shell, que interpreta órdenes seguras, que usa técnicas de cifrado y se utiliza para administrar o para conectarnos a servidores Unix. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, que es el protocolo simple de transferencia de correo, que es uno de los más utilizados en la actualidad. Ahora hablemos de Ethernet, que es el pilar de las comunicaciones cableadas. Ideado en 1972 y basado en el estándar Aloha, que fue un estándar utilizado en instalaciones militares de Estados Unidos y desarrollado en la Universidad de Hawái. A partir de esto se mejoró y se definieron las normas que se conocen actualmente sobre cableado, los pares de cableado y propiedades de transmisión conocido en el estándar IEEE 802.3. Ethernet es un estándar de redes de computadores de área local que define las características del cableado y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace del modelo OSI. Pero ¿cómo funciona el protocolo? Bien, el protocolo de transmisión Ethernet escucha
la señal eléctrica en el medio para determinar la ocupación del mismo. Es decir, el protocolo verifica si el cable está ocupado para transmitir, de esa forma lo hace. Por ejemplo, en una red cableada se genera una señal eléctrica en el momento en que un switch está recibiendo un paquete. De encontrarse ocupado dicho medio, la transmisión de la señal será pospuesta. Esto es un proceso que pasa en tiempos realmente muy pequeños, que no son notables y que de esa forma se procesan. ¿A qué nos lleva esto? A que fácilmente se puede ver afectada la comunicación en una red de área local a través de estos medios por ser susceptible a muchas amenazas. El algoritmo que utiliza Ethernet es CSMA-CD, que es acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. Es decir, que la estación que desea emitir o que desea transmitir previamente debe escuchar el canal antes de hacer el envío. Siguiendo con los protocolos y pasando del cableado al campo inalámbrico, está el protocolo IEEE 802. El IEEE 802 es una familia de protocolos utilizados para la comunicación en redes inalámbricas. Define el formato de las tramas de datos en el nivel físico del modelo OSI con aplicación particular en las redes inalámbricas. La diferencia con el protocolo Ethernet es que no se puede transmitir y recibir al mismo tiempo, por eso es un poco más lento. En la actualidad la mayoría de productos son de la especificación B o G, que manejan velocidades de transferencia de 54 hasta 108 MB. Sin embargo, ya se ha ratificado el estándar 802.11n, que sube el límite teórico hasta los 600 MB por segundo. Actualmente ya existen varios productos que cumplen este estándar N con un máximo de transferencia de 300 MB por segundo. Aunque hay equipos que son llamados de la tecnología MIMO que cumplen con estos niveles de transferencia mucho más altos, pero que en este momento el auge que ha tenido estos tipos de comunicaciones tiene a los fabricantes estudiando y analizando nuevos modelos de transferencia con opciones mucho más rápidas para ofrecérselas al mercado. El algoritmo usado para la transmisión es el CSMA-CA, que es acceso múltiple por detección de portadora con evasión de colisiones por conexión aérea. Siguiendo con los protocolos, miremos el protocolo IP, que es el pilar de las comunicaciones en Internet. ¿Y qué nos plantea este protocolo? Miremos esta gráfica y hay un ejercicio que nos plantea cómo pasamos de dígitos de unos y ceros organizados en octetos a una dirección IP. Pues la respuesta es a través de este protocolo. El protocolo IP es un protocolo no orientado a conexión, usado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de datos a través de una red de paquetes conmutados. IP se ocupa de revisar y chequear los paquetes que se transportan, verificando las cabeceras de los datos y que sean entregados sin revisar su contenido. Analógicamente podríamos compararlo con el servicio que prestan las empresas de envío de correo o paquetes, que se dedican básicamente a enviar el paquete o el sobre sin revisar el contenido, en teoría. Ahora, las cabeceras de IP contienen información sumamente útil, desde la versión del protocolo hasta datos que pueden revelar características del equipo emisor del paquete. Las características de la cabecera son las siguientes: versión del protocolo, que es la IP versión 4, se refiere a 4 octetos, empezando desde el 0.0.0.0 hasta el 255.255.255.255, con unos rangos ya definidos y utilizados por los entes que regulan el control de Internet como NIC. Por ejemplo, los rangos que estén entre 192.168.0.0/16 o los rangos 172.16.0.0/16 pertenecen a
rangos que son utilizados en redes de área locales. Ese es el estándar. El rango 127.0.0.1, el LAS32, hace referencia al equipo localhost o el equipo llamado de lupa. Y el rango 10.0.0.0, el LAS8, hace referencia a ser utilizados por los proveedores de Internet. Siguiendo con los campos, tenemos los parámetros de calidad de servicio, que son utilizados particularmente en los routers, tamaño de datagramas, que identifica el tamaño del paquete original, identificadores únicos de fragmentación, se utilizarán en caso de que el datagrama deba ser fragmentado, el TTL, que es el time to die, que es el tiempo de vida del paquete y que indica el máximo número de enrutadores o saltos que un paquete pueda atravesar. Cada vez que algún nodo procesa este paquete, se disminuye su valor en 1. Cuando llegue a ser 0, el paquete será descartado. Por ejemplo, si damos un pin a una página, por decir algo, google.com, podemos ver el TTL y eso nos indicará detrás de cuántos enrutadores estaremos. Eso dependiendo en qué sistema operativo estemos, ya que a nivel de Windows se maneja un TTL de 64, Linux maneja un TTL de 128 o 192 dependiendo la distribución en que se esté. Los valores del TTL se utilizan para determinar si hay filtrado de firewall o de IDS. Si se hace un pin entre dos equipos, se debe decrementar en 1. Pero si aumenta ese decremento es porque hay otro equipo en el medio. De esa forma nos podemos dar cuenta si en el momento de hacer un análisis de tráfico encontramos ese decremento entre dos equipos y podríamos determinar que hay un firewall en el medio. Dirección IP de origen, dirección IP de destino es la cabecera que contiene el origen y el destino del paquete. Por último, el tipo de protocolo, que es el TCP o el UDP. Ahora bien, las características de IP hacen necesaria la fragmentación de paquetes cuando el tamaño de los mismos sobrepasa el valor del MTU de la red. ¿Qué es el MTU? Es el Max Transfer Unit, la unidad máxima de transferencia y que en la práctica es un valor máximo de un paquete en una red que va hasta 1500 bytes. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paquete sobrepasa ese tamaño, se debe fragmentar para poder ser transmitido y no causar congestión. Se asigna entonces un valor de secuencia a cada fragmento y se reensambla el paquete en el equipo de destino, aumentando así la eficiencia en la comunicación. La fragmentación de paquetes IP es una funcionalidad ampliamente explotada para la consecución de ataques informáticos, ya que se utiliza como técnica para ofuscar el contenido de paquetes maliciosos. Es decir, cuando los paquetes están desensamblados, que están fragmentados, se puede utilizar este espacio para involucrar paquetes maliciosos y que solamente el portador o cuando lleguen se va a dar cuenta en el momento de que lo reensamble. Subiendo de capa tenemos el más importante, el protocolo TCP, protocolo de control de transmisión. Está en la capa intermedia entre el protocolo de Internet IP y la aplicación. TCP añade las funciones que permiten que la comunicación entre dos sistemas se efectúe libre de errores, sin pérdidas y con seguridad. La pila TCP tiene un equivalente en el modelo OSI. En varios aspectos, un nivel en la pila TCP equivalen a varios niveles de la pila OSI. Tenemos entonces que en la capa física y la capa de enlaces de datos del modelo OSI se relacionan o son equivalentes a la capa de acceso a la red del modelo TCP. El nivel de red que está identificado en el modelo OSI se relaciona con el modelo de Internet en el tema TCP y el modelo de transporte se identifica de igual forma en ambos modelos. La capa de sesión, de presentación y de aplicación se unen en un solo nivel para llamarse capa de aplicación en el modelo de TCP.
En la capa de aplicación encontramos protocolos como FTP, HTTP, SMTP y algunos otros, que dependen de las capas inferiores. En la capa de host encontramos TCP y en esta capa se establece la funcionalidad propia de transmisión de los datos en la red. Y en la capa de Internet se encuentra toda la información relativa a enrutamiento de paquetes y protocolos de comunicación entre múltiples equipos. Veamos ahora cuál es el recorrido que hacen los paquetes desde el origen hasta el destino. Se inicia el proceso con el envío de datos en la capa de aplicación. A los datos se les añade unos campos de cabecera para pasarlos a la capa de transporte. Después se siguen añadiendo cabeceros por cada capa que el dato va atravesando hasta llegar a la capa física, que es donde está el medio de transmisión, o sea, el cable o el medio inalámbrico. La cabecera del dato lleva toda la información y a través del medio de transporte la lleva hasta llegar a su destino en la capa de enlace, donde se inicia el proceso de transmisión y se realiza el mismo recorrido antes mencionado, pero subiendo de capas en capas, finalizando en la capa de aplicación. En la cabecera TCP se encuentra información valiosa, como el número del puerto, banderas de paquete, números de secuencia, entre otros. Veamos cuáles son. Un campo de puerto de origen, un campo de puerto de destino, un campo de número de secuencia, un campo de hack, las banderas, el tamaño de la ventana, la suma de verificación y un campo de opciones y pending, que es un campo complementario que se utiliza para complementar el campo con ceros. ¿Cuántos puertos de conexión existen? Bien, existen 65.535 puertos. ¿Y por qué se da esto? Porque los campos que corresponden a los campos de puertos de origen o puerto de destino son números de 16 bits y que haciendo la ecuación 2 elevado a la 16 son las posibles combinaciones que podría resultar, o sea 65.536. Ahora miremos cómo está representada la segmentación en TCP. Tiene un puerto de origen de 16 bits, un puerto de destino de 16 bits, un número de secuencia de 32 bits, un número de aceptación o hack de 32 bits, unos campos de 4 bits para desplazamiento de datos, un campo reservado de 6 bits, el campo para los flags o las banderas, un campo de ventana de 16 bits, un campo de verificación de 16 bits, un campo de puntero de urgencia de 16 bits, las opciones y el pending y los datos representados en octetos que se van a transportar. Los flags son de mucha importancia en un paquete, ya que esto nos da información representativa en el momento de la comunicación. Tenemos el hack que indica que el valor en el campo es válido y es una confirmación de recepción. Identifica que se está aceptando la comunicación por el receptor. El SYN indica la apertura de un nuevo canal virtual de transmisión. Significa que se están sincronizando los dos equipos. El FIN indica la finalización correcta de una conexión establecida. El RST indica la finalización inmediata de una conexión al presentarse un error no recuperable o una conexión anormal. La bandera URG indica la inmediata recepción de los datos sin esperar el procesamiento de octetos anteriormente ubicados en conexión. Ahora miremos cómo funciona la comunicación en 3 vías en la siguiente gráfica. Un usuario abre una comunicación poniendo a 1 el flag de SIM. Pone en 0 el flag de ACK y asigna un número arbitrario de secuencia de 32 bits. Posteriormente, el segundo usuario o receptor devuelve el mismo número de SIM
pone un hack igual a 1 y el número de secuencia que asigna es un número de secuencia arbitrario y al final pone en el hack el número de secuencia que anteriormente había sido recibido incrementado en 1. De esa forma, el mensaje se conoce como mensaje de apertura pasivo. Por último, el que inicia la comunicación envía un SYN igual a 0, el hack lo pone en 1, el código de secuencia que fue anteriormente enviado y asigna un hack que fue el anteriormente recibido incrementado en 1. En este momento ya se establece la comunicación y se empiezan a transmitir los datos. Pero ¿qué pasa con este modelo? En el proceso de envío vemos que se envía un hack por cada paquete requerido, lo que implica que el tráfico se duplique y se decremente la eficiencia del protocolo, que no es lo que se quiere. Entonces, para resolver esto, lo que se hace se envían varios paquetes y se recibe un solo hack. ¿Cómo funciona esto? Pues veámoslo en la siguiente diapositiva. La fuente envía un número de secuencia, el receptor envía un número de secuencia inicial y un número de hack incrementado. La fuente envía un número de hack para confirmar la recepción. De esta manera se mejora la eficiencia del protocolo y después de eso se puede enviar gran cantidad de datos. Como normalmente esos datos deben ser fragmentados, lo que se hace es establecer una segmentación de los paquetes y se van guardando en los buffers de TCP. De esta manera los segmentos van identificándose y se van almacenando en el buffer hasta que se reciba el último segmento con un flag de push igual a 1. De esta forma, en el momento en que he recibido esa bandera, se va a hacer la transferencia y se va a enviar la información a la capa de aplicación. En esta imagen vemos cómo se ve un paquete TCP. Inicialmente se ve en formato hexadecimal organizado por octetos y representados por números y letras. Aquí vemos que en esta parte se identifica la cabecera de Ethernet y el tipo de Ethernet. Más abajo encontramos la dirección de destino y en esta parte estaríamos observando el puerto origen y el puerto de destino y las banderas que se están utilizando para dicha comunicación. Algunos programas que nos permiten ver estos paquetes son Wireshark, Ethereal, TCP/DUM, CAIM, entre otros. Siguiendo con los protocolos de transporte tenemos el UDP, el protocolo de datagrama de usuarios, que utiliza para la transmisión de datos sin complicaciones. Existen diferentes aplicaciones en las cuales no se requiere la robustez de un protocolo como TCP. En muchos casos se requiere solamente un protocolo que transporte los datos y que verifique errores de forma rudimentaria. UDP es un protocolo de transporte de datos no orientado a la conexión. La información enviada mediante este protocolo carece de secuenciación y otras características de verificación de integridad. Por lo tanto, este protocolo es llamado protocolo de best effort, que hará el mejor esfuerzo por la entrega de los datos sin garantizar la misma. El protocolo UDP se utiliza, por ejemplo, cuando se necesita transmitir voz o video y resulta más importante transmitir con velocidad que garantizar el hecho de que lleguen absolutamente todos los bytes. UDP no requiere mantener conexiones activas, es más rápido que TCP, no secuencia los datos y diversos servicios se basan en este protocolo, como el TFTP, DNS, el Servicio de Resolución de Dominios, el NFS, Network File System,
el SNMP, el RIP y algunos otros que podremos ver más adelante. Al ser este protocolo más rápido que TCP, es una razón para que muchos de los virus y gusanos que se conocen se difundan de manera rápida utilizando este protocolo. De esta manera podemos decir que este protocolo es una fuente de conocimiento y que a través de él podemos determinar muchos tipos de ataques. Veamos ahora cómo es la cabecera de UDP y cómo es su estructura frente al de TCP. Primero tiene un puerto de origen, también tiene un campo para el puerto de destino, maneja una longitud y un campo de verificación. Después vienen los octetos para los datos que se van a transportar. Comparando las dos estructuras tenemos lo siguiente. En TCP, que es orientado a conexión, si se envía un dato y llega corrupto o se daña, el dato debe ser reenviado. Mientras que en UDP, al enviarse el dato, no se exige la verificación del mismo. No se preocupa por la integridad, sino que el dato llegue de la forma como llegue. ICMP es el protocolo de mensajes de control de Internet. Es el subprotocolo de control y notificaciones de errores del protocolo de Internet IP, y como tal se usa para enviar mensajes de error, indicando por ejemplo que un servicio determinado no está disponible o que un router o host no puede ser localizado. Tiene más de 35 mensajes de control que según las características del evento se envían. Por ejemplo, si se hace un PIN, se genera una solicitud de eco y la respuesta a ese PIN es una respuesta a eco. De esta forma se maneja por cada evento un mensaje. Cuando se hace una solicitud de eco, el que envía el PIN es de tipo 8 y el que contesta es de tipo 0. Cuando se envía un paquete en una solicitud de eco, se debe devolver el mismo paquete de manera obligatoria como respuesta a dicha solicitud. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros enviáramos datos maliciosos y que tuvieran que ser devueltos a nosotros de manera obligatoria? Por ejemplo, si enviamos un paquete ISMP que por dentro tiene un paquete UDP y que está enviando datos de conexión hacia otra parte o destino, el receptor está obligado a responder. Esto se llama ICMP tunneling o entunelamiento de ICMP. Como vemos, ISMP es un protocolo que bien aprovechado puede servir de control o de diagnóstico de red. El protocolo FTP está ubicado en la capa de aplicación tanto del modelo OSI como del modelo TCP. FTP es un protocolo ampliamente utilizado para la transferencia de archivos en Internet. Actualmente se considera el estándar para transferencia de volúmenes importantes de información, siendo implementado en la mayoría de los servidores que atienden transferencia de datos. Se piensa que solamente funciona por el puerto 21, pero él tiene dos puertos, el 21 para el control y el 20 para los datos. Es decir, es un servicio interactivo. Por uno se dan las órdenes de control y por otro se transfieren los datos. En esta imagen tenemos un ejemplo de cómo FTP se comporta y las opciones que maneja el protocolo. Estas son el debugging, el prompting, que verifica los comandos sin preguntar, el "-n" deshabilita el autologging, el "b" muestra las respuestas de parte del servidor, el "-g" deshabilita los comodines. FTP tiene fallas de seguridad que lo hacen susceptible a sniffing. Esto es debido a que la información enviada mediante FTP no viaja cifrada. Desde un contexto de seguridad es recomendable evitar la transferencia de archivos importantes en una red corporativa mediante FTP. En su lugar se puede utilizar protocolos como SFTP o SSP, Secure Copy.
FTP tiene dos modos de transferencia, uno en modo ASCII y otro para modo binario. Siguiendo con los protocolos tenemos HTTP, que es la puerta a la autopista de la información. Pero para hablar de HTTP debemos hablar de www, la triple W o la World Wide Web, que fue creada en los laboratorios del CERN, en el Centro Europeo de Investigación de Física de Partículas, y fue publicado en el año de 1992. HTTP es un protocolo de comunicación que permite a servidores web y navegadores intercambiar información en 4 pasos simples. Primero, el navegador se conecta al servidor. Esto sucede cuando el usuario digita una página como www.google.com. Después, el navegador hace una solicitud al servidor, que puede ser un GET o un POST. El servidor responde al navegador y la conexión es finalizada. Las peticiones HTTP se conocen como métodos. Tenemos el método GET, que es pedir un documento específico, HIT, que pide la cabecera del documento, POST, pide al servidor que acepte un documento específico como un ejecutable y pase alguna información. PUT reemplaza el contenido del documento específico con datos del cliente. Delete pide al servidor que se elimine una página específica. Option permite ver las capacidades del servidor y Trace es usado para testear la comunicación con el servidor. Ahora bien, del lado del servidor tenemos la opción Accept, que son los tipos de datos aceptados, Authorization, que incluye información de autenticación como usuarios o password, User Agent, que es la información que envía el cliente, donde se define cuál es el navegador que está utilizando, el Refer, que es la página web donde está llegando el usuario hasta el servidor. Por ejemplo, si nosotros digitamos un comando, el get index.html, a través de un telnet, pues podríamos ver información que está relacionada con el servidor y que normalmente no es mostrada. También hay unos mensajes que genera el servidor a nivel de información, que empiezan por el número 100, a nivel de éxito, que empiezan por el número 200, y a nivel de errores, que son o que empiezan por el número 500. Del lado del cliente también se generan mensajes de éxito o de redirección y mensajes de error con valores que van desde el número 400. Los más conocidos: 404 no encontrado, 405 que no es permitido, entre otros. La información devuelta por el servidor a una petición HTTP puede ser valiosa en un contexto de seguridad. Se conocen unos métodos como son el server, que es la información del servidor, información acerca del servidor, date, que es la fecha actual, la última modificación, la fecha en que expira el documento actual, el tipo de contenido, el tamaño del contenido y información de autenticación si se requiere, como nombre de usuario o contraseña para poder acceder. Mientras que TCP trabaja con direcciones IP, hay un protocolo de un nivel más bajo de direcciones de red, que es el ARP. El ARP, que es el protocolo de resolución de direcciones que maneja las direcciones MAC. Una dirección MAC tiene 48 bits de longitud. Esto posibilitaría la existencia de casi 280 billones de direcciones. Siguiendo con el protocolo, encontramos otro protocolo muy importante, que es el NetBIOS, y se concibe como una API utilizada para establecer métodos de comunicación en red que no requieran conocimiento por parte del programador. Este protocolo es exclusivo de Microsoft. La resolución de nombres NetBIOS puede hacerse mediante broadcast del nombre al servidor WINS. También se maneja una caché de nombres y archivos locales de host. En algunos casos se puede utilizar DNS locales.
Otro protocolo importante es el SSH, se utiliza normalmente para controlar sistemas UNIX remotos, sistemas POSIX, y se construyó como un reemplazo al Telnet. La utilización de Telnet es una práctica común en algunas compañías a pesar de sus evidentes fallas de seguridad. Telnet es un protocolo de comunicación utilizado para diversas tareas de red. Su uso ha sido descontinuado debido a su debilidad en seguridad, ya que la información que viaja es en forma de texto simple. Otro protocolo es el SMTP, que es el protocolo de correo más utilizado. Se dice que 8 de cada 10 mensajes son enviados mediante este protocolo y solamente puede procesar correos en formato texto. Para el envío de mensajes diferentes se utiliza MIME, que es un suplemento de SMTP y que permite la conversión de formatos complejos a caracteres ASCII. De esta forma es posible enviar imágenes o fotos a través de correos utilizando este suplemento. NFS es el Network File System, que es un sistema de compartición de archivos compatible con la mayoría de plataformas actuales. Este sistema permite el acceso colectivo a discos de red para maximizar procesos de productividad y centralización de información empresarial sensible. Por último tenemos el TFTP, Trivial FTP, que es mucho más simple que el FTP y está basado en el protocolo UDP. Se utiliza como para transferencia de listas de control de acceso y establecer conexiones hacia routers en redes locales. No requiere ningún tipo de validación. Adolece de graves fallas de seguridad y no es orientado a conexión. De esta forma, damos por terminada la lección y los invitamos a continuar con los laboratorios, revisar los documentos que les permita reforzar dichos conceptos y realizar los talleres del curso.